Muy buenas noches, les saluda Alfredo Márquez. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para Radio Oasis, la 102.5 FM en Tampico, Tamaulipas. Y vamos a estar este viernes nuevamente hablando de lo que es la geopolítica de Dios. Vamos a retomar el tema sobre las terapias de conversión, es un tema muy interesante y que a nosotros como cristianos y principalmente a aquellos que se dedican al pastorado, los ministros, es algo que les debería de preocupar, porque bajo el pretexto de las terapias de conversión se han estado reformando las leyes en los estados. Bueno, ya se hizo a nivel federal. Hay varios propósitos y desgraciadamente solo está haciendo el gobierno mexicano, desde la federación, desde el poder ejecutivo, también está haciendo su parte el poder judicial y principalmente el poder legislativo. En el área de psicología, más o menos a finales del siglo XIX, se comenzó a clasificar la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, y al ser una enfermedad, entonces se asumía que esto tenía como consecuencias una terapia. Y entonces como el homosexualismo se consideró como una enfermedad, que no lo es, ahorita lo voy a explicar, lo voy a abordar desde el punto de vista bíblico, pero del punto de vista psiquiátrico, los psiquiatras, en el siglo XIX lo consideraron como una enfermedad. Y entonces agarraban homosexuales, o incluso la propia familia lo hacía. Y los internaban en estos hospitales, y en estos hospitales pues, les daban toques eléctricos y los torturaban y les inyectaban cosas, ¿no? Eh, y fue más o menos en los años 90 que la psiquiatría sacó, sacó bueno, de la psiquiatría, vaya la redundancia, y desclasificó el homosexualismo, y al travestismo y todas esas situaciones de género. La desclasificó como una enfermedad. Eso fue lo que sucedió. Entonces, de ahí se han agarrado y dicen que actualmente se practican las terapias de conversión. Las terapias de conversión ya no se practican, no solamente para estos, sino para otros padecimientos. Y si se practican en los códigos penales, pues aquí al menos en México está bien especificado la tortura, el secuestro, o sea, las leyes son lo suficiente como para hacer la demanda ante el Ministerio Público y que un juez juzgue y van a la cárcel, ¿no? Porque esto es inhumano, esto no es algo humano. Bueno, entonces fue en las décadas más o menos de 1940 a 1970 que las escuelas de psicología y psiquiatría impulsaron estas prácticas, estaban en sus currículas. Y fue más o menos a mediados del siglo pasado, el siglo XX, que la diversidad sexual empezó a ser vista como parte, bueno, estoy hablando desde el punto de vista secular, no desde el punto de vista cristiano, como parte del desarrollo humano normal. Lo que impulsó a que estos se dejara de clasificar como un trastorno mental, como una enfermedad, ¿no? Entonces, y se reconoció que estas terapias pues traían, no solamente resolvían el problema, sino que lo empeoraban. Entonces, eh, eso fue lo que sucedió, ¿no? Ya en el 2020, más o menos, en la Ciudad de México se empezó a prohibir esto y a sancionar los llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que se le conoce como los ECOSIG. Actualmente ya van, bueno, creo que van más de 13 estados donde ya han reformado sus códigos penales y leyes para prohibir estas prácticas,
y establecer estas sanciones. Sin embargo, aquí viene la trampa. La trampa es que esto realmente se ha tomado como un pretexto y no se ha legislado. Los legisladores lo hicieron con las patas, es decir, la ley que ellos impulsaron está mal hecha. Entonces, esos son las terapias de conversión. Son así literalmente agarras a un homosexual, lo metes a una clínica y a través de terapias inhumanas se busca que estos dejen este, de ser homosexuales, ¿no? Entonces, esa es la visión secular. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Para eso voy a tomar dos referencias. El asunto de Nínive y Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver que en cierta forma lo que hoy se estableció de que el homosexualismo, y eso no se resuelve con medicamentos, no se resuelve con terapias, no se resuelve con ese tipo de herramientas científicas. Entonces tenemos que recurrir a la área espiritual para resolverle. Bueno, vamos a lo que es Sodoma, Gomorra y Nínive. Estamos transmitiendo en el 102.5 FM de Tampico, Tamaulipas. Eh, es- Nos puede también escuchar en YouTube. En YouTube se va a www.youtube.com diagonal arroba geopolítica de Dios. Ahí estamos en vivo, pero va a quedar grabada esta transmisión. Igual, si quiere enviarnos algún mensaje, el correo electrónico es geopolíticadedios@gmail.com, o bien nos puede escribir si quiere también al WhatsApp, que lo está viendo aquí, no, aquí. Es el 770-155-3614. 770-155-3614. Ahí nos puede escribir al WhatsApp y si tiene alguna sugerencia, alguna queja o algún tema que le interese que toquemos. Primero vamos con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, historia que sucedió allá en los tiempos de Abraham. Lo podemos leer en el libro de Génesis, del capítulo 18-19, más o menos ahí. Entonces Sodoma y Gomorra eran dos ciudades gemelas, ¿no? Entonces, y además había pueblos alrededor, todos ellos fueron destruidos. Entonces, y esto de acuerdo a la arqueología bíblica, pues, se estima que estaban ubicados allá por las llanuras del Jordán, cerca del Mar Muerto. Por ahí ya usted puede encontrar arqueólogos que han encontrado el lugar, ¿no? De ciudades que fueron calcinadas, ¿no? Entonces, y esta Sodoma y Gomorra es un ejemplo de un pecado grave y de una depravación, ¿no? Que puede llegar el ser humano. Aunque es cierto, se conoce por la homosexualidad que ahí se practicaba. Tanto así que recordemos que desde el más pequeño al más grande quería conocer a los ángeles, es decir, los querían violarlos así literalmente, ¿no? En el libro de Ezequiel, nos da más luz sobre esto. En Ezequiel, en el capítulo 16, si leemos el 49 y el 50, y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, su hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y luego dice en el siguiente, en el 50, y ensorbeciéndose e hicieron abominación delante de mí, y quítelas como vi bueno, ¿no? Quítelas como vi bueno. Lo que nos está diciendo ahí es que había abundancia de pan, era una ciudad próspera, una ciudad donde había paz. Sin embargo, los sodomitas y los gomorritas eran soberbios. Y tanto así que no ayudaban al pobre, no ayudaban al necesitado, eran altivos y hicieron cosas abominables. Es decir,
pervirtieron sus cuerpos, ¿no? Adicionalmente, pues hubo orgullo, lujo, injusticia social, falta de compasión y principalmente la perversión sexual. Por eso Dios los destruyó. Entonces, cuando Dios envía a los ángeles, miren, aquí yo estoy de acuerdo con los psiquiatras. Aquí estoy totalmente de acuerdo con los psiquiatras porque si esta perversión sexual fuera una enfermedad, Dios hubiera enviado médicos, psicólogos y psiquiatras ángeles, pero no lo hizo, porque Dios sabe que esto no es una enfermedad, esto es una decisión personal. Por eso no importa lo que tú hagas a alguien que pertenezca, ellos merecen todo nuestro respeto. Ellos merecen todo nuestro respeto porque es decisión de ellos. Ellos así decidieron, ¿no? Nos guste o no, así decidieron. Y lo que a nosotros nos toca pues, es orar por ellos y tratar de pues sí, convencerlos de que eso no es correcto. Pero a final de cuentas, como no es una enfermedad, no es algo que así nacieron, sino que así se hicieron. Es decir, fue una decisión. En algún momento algo pasó en su vida que, que decidieron ser así. ¿Sí? Ahorita en países de primer mundo donde esto de la ideología de género, ellos lo implementaron hace 40, 50 años, ahorita están viviendo las consecuencias. Sí, porque mucha gente que hoy pertenece a la comunidad LGTB hoy es de esa comunidad porque desde niños los confundieron. Hoy el gobierno de México está haciendo eso con nuestros niños. Algo que es cierto es que ellos así no nacieron. Ellos no nacieron así. No es una enfermedad tampoco. Entonces no importa lo que tú les inyectes, no importa los maltratos, no importa lo que tú hagas, científicamente hablando, no van a dejar de ser así. La única forma que ellos decidan no ser así, primero es que se convenzan de que están en un error ante los ojos de Dios. Posteriormente es el deseo de querer cambiar. Que ellos, y posteriormente tienen que buscar ayuda espiritual, no ayuda de psiquiatra, ni eso no sirve. Es este problema del homosexualismo, del lesbianismo y todas sus derivaciones, que al final de cuentas es lo mismo, que ahora le llaman género, ahora lo han politizado o romantizado con la palabra género, pero es eso, o sea, es una persona que es hombre que se cree mujer o una persona que es hombre se cree mujer y aparte se opera, ¿no? Si tiene pene se lo corta y se hace una especie de vagina, ¿no? Y hasta quiere que una ginecóloga los atienda cuando sigue, genéticamente siguen siendo hombres, ¿no? Tienen que ir con un urólogo, en todo caso, aunque ya no tengan sus partes. Refiriéndome que ahora le llaman trans, pero es lo mismo. Eso no se practicaba antes porque no existía la tecnología que hoy es, ni los medicamentos para haber hecho ese tipo de operaciones que son riesgosas, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver en este caso cómo el pueblo de Sodoma practicaban. Y como les decía, no es un asunto psiquiátrico ni psicológico, sino Dios hubiera mandado psicólogos y psiquiatras y hubiera arreglado el asunto. No, es un asunto de voluntad de la persona. ¿Por qué es homosexual? Porque él quiere. Sí, no es un asunto genético. Y, 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 y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo una destrucción total e irreversible. O sea, ellos no quisieron cambiar. Entonces, lo que pasaba en Sodoma y Gomorra es lo que hoy está operando en México, ¿sí? Porque ellos tenían normalizada esta situación. O sea, no solamente, imagínense, para que un niño, dice, desde el más pequeño al más grande, quisiera violar a los ángeles, a los ángeles, entonces es porque desde chicos se les enseña, desde chicos se les estimula,
Desde chicos se les confunde. ¿Quién está haciendo eso? El gobierno de México. Lo está haciendo. Lo está haciendo a través del partido Morena, lo está haciendo. ¿Sí? Y no es un asunto de Morena, porque, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, ¿de qué partido era? Del PRI, y ahora está de Morena. Y es parte del problema. Está promoviendo este tipo de ideologías de género. Entonces, aunque Abraham intercedió, lo leemos en Génesis 18, este, lo único que Dios hizo fue el que rescató al sobrino de Abraham y a su familia. Pero vemos, la historia nos enseña que pues, las hijas estaban influenciadas por el ambiente, ¿no? Tanto así que más adelante pues, se metieron con el papá y bueno, ya hubo consecuencias, ¿no? Ahora, eso sucedió en Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué pasó en Nínive? Vamos a ver otro caso. Nínive es un caso muy similar en donde Dios envía a un profeta. Ahora sí, Dios envía a un profeta para que les predicara. Fíjense la diferencia aquí, lo importante que es. Porque a diferencia de Sodoma, aparentemente Nínive no tenía esos pecados sexuales. Probablemente sí los tuviera como una sociedad normal, pero no tan marcados como Sodoma y Gomorra, en donde desde el más chico hasta el más grande eh, lo veía como el homosexualismo, como algo natural, que es lo que quiere el Estado mexicano. El Estado mexicano, a través de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, a través de todas las reformas que está haciendo, quiere que desde el más pequeño hasta el más grande, lo que es la ideología de género, que hoy románticamente le llamamos ideología de género, que sea algo natural, que sea algo normal, que sea normal enseñarlo en las escuelas, que sea normal que esté en las leyes, como lo estaba en Sodoma y Gomorra. Entonces, a diferencia de Nínive, Nínive no tenía sus pecados sexuales, sino que era otro tipo de pecados. Lo podemos leer, por ejemplo, en Jonás, ¿no? En Jonás 3:8, donde dice que hay de la ciudad sanguinaria llena de mentira y de rapiña. Entonces, que a diferencia, fíjese, no habla de o no enfatiza pecados sexuales, ¿no? Sino más bien era un pueblo opresor, un pueblo idólatra y un pueblo donde ejercían mucha brutalidad imperial. Entonces Dios envía al profeta Jonás, que por cierto no quería ir, ¿verdad? Entonces, contra todo pronóstico, desde el mar, aquí, fíjese cómo es interesante cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el orden de las personas, porque en Sodoma y Gomorra, cuando ustedes leen, dice desde el más pequeño al mayor. Aquí no, aquí dice desde el mayor al más pequeño, dice, se arrepiente. ¿Y qué hace Dios? Dios retrae su juicio y perdona la ciudad, ¿no? Y, y mientras que Sodoma y Gomorra se convierte en un arquetipo del pecado grave y de la depravación total, Nínive por su lado se convierte en un ejemplo del arrepentimiento genuino y de la misericordia de Dios. Lo podemos leer en Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, es un ejemplo en el juicio final, ¿no? Entonces, capaz de que ellos vayan a ser parte de la corte y va a ser de los jueces, porque Cristo no va a enjuiciar, imagínense, va a ser millones de gente, tardaría no sé, un montón de tiempo, me imagino, va a estar Cristo y un montón
de hermanos enjuiciándonos, ¿no? Entonces Nínive es un ejemplo de arrepentimiento. Por eso a nosotros eh, lo tomamos bien en serio esto de la ideología de género, acuérdense, ideología de género es la romantización de lo que es el homosexualismo y lesbianismo, todas esas depravaciones sexuales, ¿no? Es una romantización que han hecho los políticos. Yo les comentaba en el programa pasado que yo no creo que los políticos, por ejemplo, si ustedes agarran un diputado de Morena que están aprobando estas cosas, realmente crean en esto. Ellos lo están, bueno, son instrumentos, ¿no? Del diablo, pero ellos lo hacen por cuestiones políticas, realmente. Porque si ellos realmente creyeran esto, se estuvieran operando, estarían, la diputada se estuviera este, casando con otra mujer, sus hijos varones los mandarían a la escuela vestidos de mujer, o sus hijas varonas las mandarían como hombres. O sea, realmente es como en Noroña y esa gente, ¿no? Que dice que no, que Cuba y que Venezuela, sí, pues, pero es pura habladuría, porque a dónde se van, hablan mal de Estados Unidos y que no, que viva el socialismo, pero ¿a poco se van de vacaciones a Cuba? O sea, eso es de dientes para afuera, o sea, ¿a poco van a Cuba de vacaciones o van a Venezuela de vacaciones o van acá a Nicaragua de vacaciones o van a Irak o a Corea del Norte? No, ellos andan allá en el primer mundo, en el capitalismo que ellos tanto critican. O sea, es una doble moral, no le crea tanto a los políticos. Es una cochinada eso. Ellos lo dicen para ganar votos y para estar ahí, ahora sí, chupando del presupuesto, viviendo el presupuesto, pues a la mayoría son una bola de ignorantes. Que si ellos entendieran que la ideología de género está afectando a los niños, no la aprobarían. Los que tienen, pero nosotros somos culpables por votar por ellos. Nosotros somos los culpables porque ya se les está advirtiendo. Yo no soy el único que tiene esto, un tipo de programa. El Internet se está inundando de otras gentes, incluso católicos. Hay gente son católicos que están hablando de esto. ¿Sí? No solamente el pueblo cristiano, evangélico, protestante está siendo engañado, sino también los católicos. ¿Sí? Yo no creo que un católico quiera ver a su hijo varón afeminado. O yo no creo que un católico quiera ver a su hija casada con una mujer. ¿Sí? Yo no creo. O sea, yo creo que cualquiera, de cualquier denominación, adventistas, presbiterianos, católicos, quisiéramos ver a nuestros hijos que formen un matrimonio, que tengan hijos, verlos, no estar, que nuestros hijos varones vivan con, con otro varón y nuestras hijas mujeres que vivan con otra mujer. Y sin hijos porque no pueden procrear, ahí se rompe. Yo no creo que un católico quisiera ver eso. Es más, ni esos diputados que están apoyando estas cosas. Ellos lo hacen por intereses económicos, no lo hacen, no le importas tú. Tú no le importas. Te comentaba que yo le pedí tiempo a dos diputados de Morena aquí en Guanajuato. Y les mandé la liga de la radio, seguramente vieron, y ya ni me escribieron ni me dijeron nada, porque no les interesa hablar con nosotros, los evangélicos, no les interesas tú. Podemos ver, por un lado, Sodoma y Gomorra tuvo un juicio divino sin arrepentimiento, mientras que Nínive, contrastando, se presentó la misericordia tras el arrepentimiento. Por un lado, Sodoma y Gomorra, una característica es que hubo una depravación,
una depravación moral, una depravación interna, injusticia social, pecado sexual. Algunos teólogos quieren decir que no fue la homosexualidad, sino que fue la injusticia social. Sí, pues eso fue producto de, pero fue la depravación moral, cosa que no aparecía en Nínive. Los de Sodoma no solamente rechazaron, sino intentaron agredir a los mensajeros. ¿Sí? Y ya lo vimos, ¿eh? De un diputado. De hecho, yo les mostré de un diputado de Morena, trans, cómo quiso legislar en contra de la iglesia, de los ministros. O sea, esos cuates odian la palabra de Dios. O sea, todos mis respetos con ellos, pero hay que entender al enemigo, ¿sí? Entonces, se comportan como se comportaron con los ángeles. En el momento en que ellos tengan poder, nos van a despedazar, ¿eh? Ellos no van a estar jugando. Y les voy a pasar el video. Buen día a todos. Soy Salma Luébano, mujer orgullosamente trans. Hoy vengo a alzar la voz en una lucha para poner alto a los discursos de odio. México se caracteriza por ser un país conservador, pero también por ser un país laico, o sea, respetuoso de las creencias religiosas. Existe libertad de culto, existe libertad de profesarla sin temor a represalias. Sin embargo, como todos los derechos, los religiosos también tienen límites. Digo lo anterior porque es por todo sabido que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando a la población LGBTIQ+ como un lastre social, como la causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo. Incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra, bajo una falta de libertad de expresión que sabemos debe de tener límites. Límite de la libertad de expresión de esas personas líderes religiosas es el respeto a la dignidad humana. Tienen prohibido discriminarnos. En México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de nuestra población LGBTIQ+, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas. Cuadri lo que le dijo señor en una compadecencia, algo así. Y es lamentable porque la Constitución, los diputados tienen inmunidad. El Tribunal Electoral consideró de que los derechos de los trans estaban por arriba de la Constitución. Y entonces Cuadri no puede ser ya más diputado. Es un diputado, bueno, fue diputado del PAN. Pero si te fijas, metió una ley para que los ministros de culto no se hablara de la ideología de género. ¿Cuándo es la ideología de género? Sodoma y Gomorra nos enseña de que la depravación cada vez va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Dice que fue tanto que llegó a la presencia de Dios y fue cuando Dios decidió destruirlos, ¿no? O sea, no empezó de un día para otro. La depravación va para arriba, hacia arriba. Quien ideó la ideología de género y quien ideó la pedofilia y quien ideó las cuestiones por ejemplo, la brujería, las ciencias ocultas y incluso muchas sectas, ¿no? que existen, es el mismo Satanás. Entonces todo eso en un punto se cruzan. Miren, un punto se cruzan. Entonces, hay mucho interés de parte de los pedófilos. Los pedófilos son las personas que les gusta tener relaciones sexuales con niños, con menores de edad, ¿sí? En donde ellos les encanta esta idea de la ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género sensibiliza a los menores a la libertad sexual, ¿sí? De hecho, el gobierno de México lo está haciendo.
dentro de los libros de texto, uno de los propósitos es hacerlos más sensibles a los está hipersexualizando. Tenemos lo que son las terapias de conversión, así le llaman ellos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo nosotros como evangélicos? Pues no, yo la verdad no, eso no sirve. O sea, no sirve. O sea, no, si tú tienes un hijo, yo dudo que existan y si existieran no sirven. O sea, no sirven. Sí, como te digo, si sirvieran, Dios hubiera mandado, en lugar de mandar ángeles, hubiera mandado psicólogos y psiquiatras a Sodoma y Gomorra para que, o vacunas o qué sé yo, ¿no? Entonces no sirven ni la tortura, ni medicamentos, ni nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Este, ah, hablando de las cuestiones de género, ideología de género, porque pudiera haber alguien que tiene un desorden bioquímico, que a lo mejor ahí ya requeriría un tratamiento médico, que es aparte, eso no me estoy metiendo con eso. O algo ahí, un cromosoma, y que a lo mejor un medicamento pudiera arreglar, pudiera ser esa parte, ¿no? En donde a lo mejor ahí científicamente sí se podría hacer, pero yo no hablo de ese, cuando hay un desorden bioquímico, hormonal, o cuando hay un desorden genético, yo no hablo de esa parte, ahí yo creo que ahí sí puede hacer algo la ciencia. Aún así Dios lo puede arreglar sin ningún problema. Bueno, hablo de ideología de género. Entonces, estas personas que pertenecen a la comunidad LQBQQ más y desde la A a la Z, que merecen todo nuestro respeto, ¿sí? Aunque ellos no nos respeten, aunque ellos digan que somos homofóbicos y lo que ellos quieran. Pero no lo hacemos lo hacemos porque nos preocupa su vida, qué va a pasar cuando ustedes se mueran. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y aparte es un orden de Dios, hombre, que prediquemos la palabra, que seamos luz del mundo, sal del mundo, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, o sea, eso nos preocupa. Bueno, el gobierno, no nada más el de México, esto se está dando en el mundo, pero aquí en México está los diputados bien brutos, estos que hicieron las leyes, bien brutos, está mal hechas. ¿Por qué? Porque los que son abogados, por ejemplo, saben que en las leyes hay principios, ¿no? Hay principios, y principalmente en la ley penal, ¿no? Las leyes deben de cumplir ciertas características conforme a los principios de la doctrina del derecho penal, ¿no? Y del Estado de Derecho. Y les aclaro, yo estoy de acuerdo que se prohíban este tipo de cosas. Si hay alguna iglesia que lo está haciendo, que lo dudo, pero si hay, pues que se les castigue. Si hay alguna clínica que está haciendo esto, que se les castigue. Incluso, y lo digo con todo respeto, si hay un pastor, pues que se le castigue, ¿no? Yo no conozco a ninguno. O si hay un hermano de alguna iglesia que hace esto, que se le castigue. En el entendido que la terapia de conversión es que tú agarres a la persona y lo metas y lo tortures, le des toques, le dañes su cerebro, lo ataques, incluso hasta hablan de que agarraban a las mujeres un hombre las violaban, o al niño homosexual lo metían con mujeres, o sea, pues eso nosotros no lo podemos, como evangélicos, como cristianos, pues eso es inhumano, y no funciona, no funciona, no funciona. Si funcionara, Dios hubiera hecho eso, hubiera ido y le hubiera dado terapias de conversión. No funciona así, así no funciona. Para empezar, ellos primero tienen que reconocer que lo que están haciendo no es, viola la norma. Primero tienen que reconocer que Dios es Dios. Hay que partir de ahí. Tienen que reconocer que hay un Dios supremo. Y que lo que están haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Y una vez que lo reconozcan,
tienen que tener el deseo de cambiar y buscar ayuda, una ayuda, ¿sí? Para que los guíe al arrepentimiento y dejar que el Espíritu Santo obre. Ni el medicamento, ni la terapia, nada. Es el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Punto y se acabó. Es la única forma. Se requiere un milagro. Sí. Cuando vemos Sodoma y Gomorra no habla de tampoco de posesiones demoníacas. No dudo que por ahí haya casos. Por ahí hace muchos años no conocí hubo un caso de un amigo de que su abuela era bruja, lo dedicó y como que le metió un chamuquillo ahí y terminó siendo homosexual, ¿no? Pero bueno, entonces pudiera haber ahí una combinación de demonios. Bueno, después de que decida, pues, me imagino que están los demonios atrás de él, ¿no? Tratando de impulsarlo a que siga en ese. Por eso es difícil que ellos salgan, porque primero tienen que reconocer que su estado no es natural. Y lo que ellos quieren es lo contrario, es que se les reconozca como algo normal. Bueno, resulta, miren, están saliendo detalles sobre lo que es el caso de Jeffrey Epstein, que tenía una red mundial de pedofilia y donde están involucrados multimillonarios, ¿no? Incluso hasta presidentes de Estados Unidos, ¿no? Se dice que hasta Trump. Y aquí en México, pues hay varios que se han mencionado. No necesariamente son culpables, pero se mencionan, ¿no? Ya poco a poco se va a ir aclarando más. Pero acaba de salir una nota en Estados Unidos, por ejemplo, aquí están viendo, ¿no? Donde eh, hay varias notas, pero esta en particular dice que él invertía en la ideología de género. Le pagaba, por ejemplo, se habla de que le pagaba a investigadores de Estados Unidos, los becaba para que ellos argumentaran lo que se argumenta, que biológicamente que eso no está en la mente, no está en la mente la ideología de género, sino que es algo biológico, que así se nace. Entonces, básicamente habla esta nota y que él invertía dinero. Y en otra nota, en otro correo, por eso les decía que entre la pedofilia y la ideología de género hay un paso. En algún momento se cruzan y va a llegar un momento en que esta persona, que son pedófilos, invierten. Entonces, y es una persona nada más, es una de las muchas redes que probablemente existan en el mundo, ya sea a nivel mundial, a nivel nacional e internacional, ¿no? Aquí en México se habla que México es un paraíso de la pedofilia. Entonces los pedófilos son los más contentos en lo que hace el gobierno de México, porque destruye la familia, insensibiliza a los niños. Acuérdense qué les decíamos a los niños o qué les decimos, no te dejes tocar, nadie te ve tocar. Hoy el gobierno de México les dice, si tú no quieres, que no te toquen. Entonces aquí se demuestra con sus correos y luego con los correos que él tiene. Por ejemplo, aquí está este correo, ¿no? Este correo, básicamente, le escribe a ese mismo investigador que le pagaba dinero para que argumentara la ideología de género y que era natural y que así nacían. Era un biólogo, un doctor en biología no recuerdo si era de Harvard, no recuerdo la universidad. Pero aquí en uno de los correos él dice que veía a los de la ideología de género. Entonces, este correo, por ejemplo, que ven en pantalla, que están viendo ahí, que está en inglés, ¿verdad? Se lo resumo, revela que Jeffrey Epstein habría sido uno de los principales promotores de la ideología transgénero, ideología de género, al final de cuentas, y los cambios de sexo en menores de edad.
¿Por qué? Porque les parecía fetiches. Cuando ustedes leen el correo, que no lo voy a leer, pero cuando leen, por ejemplo, habla de que a él le parecía así como excitante, algo así, el ver a una niña, aparentemente niña, pero con pene. Y esas cosas. ¿Por qué? Porque están enfermos. Porque están enfermos. ¿Cómo vas a estarle hablando a un niño de 6 años de sexo? De estas cosas, cuando ellos en su mente todavía están pensando en jugar, en disfrutar la vida. O sea, solamente personas enfermas, diputados enfermos, senadores enfermos, apoyan estas cosas de la ideología de género en el nivel de niños. No pienses en lo que tu hijo es ser capaz, sino en lo que el diablo es capaz de hacer en contra de tus hijos. Y es precisamente en estas edades en donde están propensos a ser confundidos, a ser confundidos, ¿sí? Ni siquiera, o sea, los llevamos a la iglesia, pero muchos de ellos ni siquiera todavía han reconocido a Jesús como su Salvador, ni siquiera lo han entendido. Entonces, mientras eso pasa, tenemos que protegerlos de toda esta basura que está pasando en el mundo. Si no, al rato nos vamos a lamentar y hay que ser nosotros lo humanamente posible, ¿no? Con nuestros hijos, protegerles, decirles qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esta gente enferma, como el propósito es promover la ideología de género, como con nosotros no puede, pues ya estamos adultos. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pero sí puede con los niños. Ahí los pueden confundir, por eso están con los niños. Por eso es preocupante. A nosotros ya no nos hace nada, ya, ya es casi imposible. Entonces están yendo con los niños, porque saben que los niños están 40 horas en la escuela y lo están haciendo a través de la escuela, este gobierno, el gobierno de México, desgraciadamente. Y están usando, y como saben que nosotros protegemos a los niños, lo que están haciendo, modificando las leyes para que todo aquello que sea malo, descriminalizarlo, y todo lo que sea bueno, criminalizarlo. Entonces ahora el aborto lo están quitando de los códigos penales para que ya no sea un crimen. Pero están agregándolo en las leyes para que si tú hablas en contra de eso, seas un criminal tú. Y para eso te voy a dar un ejemplo. Bueno, ya lo he dado, pero voy a nuevamente a hacerlo. Me voy a ir al Código Penal Federal. Me voy a ir al Código Penal Federal. Entonces me voy a ir al Código Penal Federal y me voy a ir al, déjame te digo que el artículo 209 quintus es la página 69. Te puedes ir en Google, le pones código este, penal federal y en la dirección que te dé diputados, esa descárgala, es la última versión. Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Fíjese qué tramposos. Originalmente no era eso. Originalmente era contra las terapias de conversión. Pero aprovechan esto como que lo hicieron los grupos LGTB, y se lo dieron a los diputados y los diputados lo plantearon aquí porque está amañado. O sea, para empezar no está claro. Yo les hablaba de los principios jurídicos que debe cumplir una ley. Entonces, uno de los principios es o características que debe tener una ley, de acuerdo a la doctrina del derecho penal,
es que la ley debe describir la conducta delictiva con mayor precisión posible, de modo que nosotros como ciudadanos podamos saber con claridad qué está prohibido y para que los jueces no tengan un poder discrecional excesivo. Aquí se está violando. Lo hicieron con las patas. Por eso les dijo, están bien brutos, o lo hicieron a propósito para quitarnos la patria potestad. Entonces, si nosotros nos vamos a este artículo y lo empezamos a leer, nos vamos a este artículo, dice, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad, medida y actualización quien realice, imparta, aplica, obliga o financie cualquier tipo de tratamiento, coma, terapia, coma, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. ¿Dónde está ahí eso de que hablaban de las terapias de conversión? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? No dice. O sea, fíjese, tratamiento, terapia. Entonces, si tú tienes un problema, tú eres un varón y tienes tu último cromosoma, tienes un problema genético y entonces tienes los dos órganos sexuales, el de hombre y mujer, y tú decides por uno de ellos porque tienes un problema genético, eso no tiene nada que ver con ideología de género. Entonces vas con un especialista para que no, con esto no te va a poder atender porque, porque de acuerdo a esta misma ley, aquí al final de ese artículo, en el penúltimo párrafo dice, bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere. ¿Cuál fue el error? Es que debió de haber dicho ahí así, así, literal. ¿Por qué? Porque un principio es que la ley debe ser lo mayor preciso posible. Y aquí está ambiguo. Pero lo hicieron a propósito. Porque entonces aquí, si tú, si tú, yo les decía, imagínate tu niño llega a la escuela y el director o el maestro en Tamaulipas le permite, porque acuérdate que ya eso ya lo quitaron del código penal, por ahí en un programa te señalé el adoctrinamiento, que se haga de un homosexual hacia un niño para adoctrinarlo en el homosexualismo, eso ya lo quitaron. Del Código Penal ya lo pueden hacer en Tamaulipas. No lo han quitado, pero ya la Suprema Corte ya dictaminó que es anticonstitucional. Entonces, imagínate un caso hipotético. Tu niño de primaria o de preescolar, porque esto lo están haciendo en preescolar, llega un drag queen. Un drag queen es una persona que es hombre, pero se viste de mujer muy así exóticamente, ¿no? Y va aparentemente a leerles cuentos a los niños, ¿no? Pero la idea es que acostumbrarlos a confundirlos con la ideología de género. Y pues al niño, como es un hombre, lo ve normal, pues él es bien inocente y llega a tu casa y se pinta, rajea y agarra lo de tu esposa para pintarse sí, la cara y el maquillaje y todo eso, y los labios, ¿no? Y tú lo ves. Y bueno, pues si tú lo pones le dices, oye hijo, no hagas eso está mal, no lo vuelvas a hacer, lo regañas y te ve el vecino y el vecino te puede denunciar, ya estás violando aquí. Entonces es una ley ambigua, no está cumpliendo. ¿Cuál era el propósito de esto? Las terapias de conversión, pero no tiene nada, absolutamente nada de terapias de conversión, puro cuento chino es el pretexto. Mediatizaron, como cuando hicieron la reforma, la reforma del Poder Judicial, no, no, que los jueces son corruptos y que los jueces, que malos, que sí, pues había, ya sabemos cómo está.
pero lo hicieron para hacer enojar a la gente y que aceptara la nueva reforma. No estoy diciendo que sea buena o mala, sino que son campañas mediáticas que hacen los gobiernos para socializar algo que quieren que se acepte o se haga, ¿no? Entonces pues dicen, no, que aquí nada que ver, nada que ver. Y luego, mira, mira, dice más adelante, ¿no? Este, las sanciones señaladas en el primer párrafo de este artículo se aumentarán al doble de la que corresponda cuando la persona autora tuviera para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se enuncien o bien se sitúen en alguno de los siguientes supuestos. Relación laboral. O sea, imagínate tú tienes un compañero que es homosexual. O sea, ¿de qué manera tú le vas a aplicar una terapia de conversión? No hay manera, eso es ilegal. O sea, puede acusar de secuestro, de tortura. O sea, es una estupidez esto que hicieron. No, lo que ellos quieren es que tú, tu compañero cristiano, no le prediques. No le digas, oye, mira, estás mal, Dios te ama, te puede cambiar. Y luego dice relación laboral, docente, doméstica, médico, cualquier otra que implique una subordinación de la víctima. O sea, ¿cómo? Imagínate un docente, un médico en el consultorio que te aplique esto. No, espérate, es el pretexto. Es para que no se les predique, para que no se les moleste. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere cambiar, como este diputado Luébano. Él no va a cambiar, ¿sí? Como en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios los destruyó? Porque Dios sabía que ellos no querían cambiar, no quisieron cambiar. Si Dios sabía que quería cambiar, hubiera actuado de forma diferente. Entonces, muchos de ellos, por más que tú quieras no van a cambiar, así se van a morir. Van a ser pocos los que van a cambiar. Y gloria a Dios por los que cambian. Y como ellos no van a cambiar, quieren que nadie los cambie a los demás. Si yo soy homosexual, quiero que todos sean homosexuales. Eso es la realidad. ¿Sí? Entonces, y aquí fíjate, compañeros de trabajo, entran profesores, porque dice docente, doméstica, o sea, como patrones, ¿no? Médicos. Y luego el inciso B dice, quien se valga de función pública, funcionarios públicos. Hay muchos funcionarios públicos que son cristianos, que trabajan en Pemex, que trabajan en Comisión de Electricidad, que son directores de escuela. Pues a ellos les están amarrando las manos. Y luego, y en el inciso C, cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral. Eso de moral ya pueden hacer uso del daño moral. O sea, no nada más te meten al bote, sino tienes que pagarles si ellos te demandan. Entonces y el problema no es eso. Entonces, como ellos están promoviendo esto en las escuelas, como están promoviendo, si nos regresamos en el párrafo 3, fíjate lo que dice, bueno, en el párrafo segundo, o en el primero, vamos al primero. ¿Qué es lo que se busca? Que no se anule o suprima la orientación sexual, la identidad o expresión de género de una persona. Es decir, nos están prohibiendo, nos están prohibiendo que nosotros señalemos que esa situación es mala ante los ojos de Dios. Pero no solamente eso. Ahora, imagínate tú, regresemos al drag king que llegó tu niño. Imagínate que tú en San Luis Potosí, tú vayas a la escuela y le reclames al director, oiga director, ¿cómo se le ocurre llevar esta persona? Mire mi niño, que hasta se pintó. Pues ¿qué crees? Aquí te están amarrando las manos, porque dice, en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima, los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. ¿Sí?
te están quitando la patria potestad. En otros le pusieron más, que pierden la patria potestad. En algunos códigos. ¿Cuál fue el de Sinaloa? Creo y hasta el de San Luis Potosí se fueron más allá, que perdería la patria potestad. Te están quitando el poder de educar a tus hijos. El Estado debe ser un Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? ¿Qué es educación laica? La educación laica es donde la educación únicamente se basa en la ciencia y en las artes. Punto y se acabó. No, y en todo lo demás te vas a mantener neutro. En el Evangelio vas a ser neutro, ni lo vas a promover ni lo vas a atacar. En la ideología de género debes ser neutro, ni lo vas a atacar ni lo vas a promover. ¿Qué está haciendo el Estado? Está promoviendo la ideología de género. Ay, yo quisiera que Chemba una vez pusiera la muestra con sus nietos, que los lleve a la mañanera ahí vestidos del sexo opuesto para que, como ejemplo, no, imagínate. Esto se hizo en el gobierno, a finales del gobierno de López Obrador. Fue el 7 de junio del 2024. Todavía no estaba Chemba. Todavía no estaba Chemba. Y esto nunca nos lo dijeron, ¿eh? Esto nunca lo mencionaron, que estaban reformando las leyes para imponer la ideología de género en el país. Entonces, hermano, es, es, es preocupante esta situación, ¿no? Es preocupante para cada uno de nosotros como evangélicos, como cristianos. Es preocupante. No estamos de acuerdo con las terapias de conversión. No, pero pues pónganlo como tal. O sea, no lo usen de pretexto. O sea, ¿qué hacemos? Oramos, como les he dicho, oramos por nuestros hijos para que les vaya bien, para que no caigan en tentación, para que les vaya bien en la escuela. Y votamos por una bola de diputados que lo que están haciendo es reformando las leyes para que los confundan en la escuela. Nosotros mismos estamos haciendo, como dirían los japoneses, harakiri. Termino nuevamente les voy a compartir esto, lo que les comparto, dice Romanos 1:24, y con esto afirmo lo que he dicho, que no es cuestión de terapias, no es cuestión. Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Dios los entregó a la inmundicia, a su inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, es decir, el deseo, ¿no? de lo terreno, del apetito desordenado, de los placeres deshonestos. Esa es la concupiscencia, el deseo que tienen ellos en su interior de esos placeres deshonestos. Dios los vio ese deseo tanto que dijo, ¿sabes qué? Pues ahí te dejo, te entrego, órale. El problema no es entrar, ahora el problema es salir de ahí, porque no nada más Dios los entrega, o sea, Satanás aprovecha y órale, se mete y los... Eso es lo que está sucediendo en este México, con este gobierno. Con esto termino. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Muchas gracias y les traeré otro tema. Les recuerdo si quieren escribir. Aquí estoy poniendo el WhatsApp 770-155-3614. Y si quieren vernos en YouTube, en YouTube, déjense los pongo aquí. Es www.youtube.com/diagonal y luego una diagonal arroba
Geopolítica de Dios. Ahí va a estar grabado esta transmisión. Si usted no la escuchó, la quiere escuchar de nuevo. Si tiene algún comentario, queja, lo que usted quiera, o no está de acuerdo en lo que dije, si con este podrá estar o no de acuerdo con lo que dije, pero lo que no puede decir es que no está en la Biblia. Bueno, Dios les bendiga. Hasta luego.